Hace unos años escuchamos al presidente de la República decir que la silla presidencial estaba allá y que él estaba en otra posición y que no iba a aspirar nuevamente a ese cargo. Y ahora lo tenemos en un refrit de gobierno que ha dejado mucho dolor, mucha miseria. Ustedes ven inclusive el recurso que se interpuso contra el presidente de la República por la falta de acción en el marco de esta crisis provocada por los huracanes. En realidad hemos tenido un muy mal gobierno y no podría dudar que se puede generar una triquiñuela política para que él vuelva a quedar como presidente de la República. Miren, ya sea a través de un títere o un tonto útil en su mismo partido o a través de una Asamblea Nacional Constituyente. De cualquier forma, aquí no se le puede creer a una persona que nos ha mentido tantas veces y de manera tan cínica en el pasado. Creo que es importante por eso reiterarle mi recomendación a la ciudadanía de monitorear, de darle seguimiento a este proceso electoral con ojo clínico. Debemos ser sumamente incisivos y contundentes también en nuestros planteamientos. No a un tercer periodo de Juan Orlando Hernández. Definitivamente no es lo que necesita el pueblo hondureño, no tampoco a figuras que no tienen una trayectoria moral y ética que les respalde. Sobre todo me dirijo a un candidato del Partido Liberal de Honduras y no también a candidatos que han demostrado en el pasado ser inoperantes, ineficientes y que más bien han dejado mucha corrupción. Esa es la gran cola que ellos cargan y es una cola que les debería pesar a través de los votos de la ciudadanía que no deberían obtener. ¿Cómo puede un político o abogado, después de haber sido señalado por actos de corrupción, después de haber estado privado de libertad, después de haberle robado al erario público, optar a un cambio de elección, a un cargo de elección popular? Estimado, lo que hemos visto es una mutación de la clase política hondureña. A muchos les da alergia que uno hable de una clase política, pero en realidad existe. Es una clase privilegiada, llena de personas corruptas que en realidad se protegen entre sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando señalábamos a la policía que buenos policías no levantaban la voz porque existía un espíritu de cuerpo? Lo mismo, ese mismo espíritu de cuerpo impera en la clase politiquera corrupta de nuestro país. Se protegen entre sí. ¿Cómo es posible, piensan ellos, que voy a dañar a alguien de mi propio partido político si es parte de la familia? No, señores, ese no es el futuro que queremos para el país, no es la clase de políticos que necesitamos. Y por eso hemos sido contundentes. El Partido Liberal de Honduras ha sido una dama de compañía los últimos años del Partido Nacional. Se ha verdaderamente subyugado a sí misma ante los imperativos, ante las necesidades que ha tenido ese partido político. Una parte de ese partido. Una parte de ese partido. Desafortunadamente, ellos han pasado a ser una fuerza política, digamos, residual en este momento, porque los partidos con más peso son el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. Si ellos quieren salir de ese hoyo en el que ellos mismos se metieron, deben tener absoluto cuidado de quién va a ser su candidato a la presidencia de la República, porque mire, gente como ustedes, gente como yo, sabemos que una persona que ha estado, digamos, juzgada en otro país por actos de alta corrupción, no podría optar a un cargo público en el país. Pero desafortunadamente, esa mutación de la que hablo de la clase política es la siguiente. Antes, ellos escondían sus actos de corrupción, trataban de pasar desapercibidos. Ahora lo hacen con un cinismo que no hemos visto nunca antes en la historia. Es importante que como ciudadanía nos unamos y pongamos las cosas de manera muy clara sobre la mesa. En primer lugar, valorar que nada de esto nos cae como sorpresa. Ya sabíamos quiénes eran los que iban a figurar en la lista de precandidatos a la presidencia de la República. En segundo lugar, sabíamos también que aspirantes politiqueros impresentables iban a figurar en las planillas para diputados del Congreso Nacional. Tenemos a malos políticos
otra vez con aspiraciones de volver al Congreso Nacional o de ostentar por primera vez el cargo de presidente de la República. Por eso, gran parte del peso, gran parte del futuro del país recae sobre los hombros de las personas que nos están escuchando esta mañana. Simple y sencillamente porque somos nosotros los que ejercemos el derecho al sufragio, al voto. Nosotros tenemos la opción de votar o no por estas personas. Estos malos hondureños, muchos de ellos, no digo todos, que han saqueado descarada y cínicamente las arcas del pueblo, las arcas del Estado, y han hecho feria con el dinero del pueblo hondureño. No podemos seguir con eso. Nosotros somos corresponsables del futuro que le depare a nuestro país, y por eso debemos analizar con ojo crítico, con mirada clínica, cada uno de los aspirantes, valorar cuál ha sido su recorrido de vida, cómo se han comportado, conducido, no solamente a nivel de el ejercicio de sus cargos en el pasado, pero también de las posturas que tienen, cuáles son esas propuestas. Debemos votar por propuestas que sean realizables y que impacten positivamente en la calidad de vida del pueblo hondureño. Por favor, dejemos esas tendencias de votar por una cancioncita que rime o por un Photoshop o por maquillaje o por un buen saco. Eso no nos puede aportar absolutamente nada bueno. Eso no repara los daños que se han generado a partir de una clase política mezquina. Lo que necesitamos es votar por propuestas que sean realizables. Si un aspirante a diputado nos dice que va a meter presos a los corruptos, no le crean, porque él no es un juez. O si una persona llega a decir que va a ser presidente y que se van a emitir buenas leyes, él no va a ser presidente o va a ser diputado del Congreso Nacional para que lo pueda hacer. Por eso debemos valorar ese recorrido. Es importantísimo.